Bienvenidos a Desde el Congreso. Es para mí un honor estar hoy aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de Michoacán. La lucha ha continuado entre los propios cárteles, los de los Zetas, la familia michoacana, generando una ola de violencia que ha desestabilizado por completo la población, ha intimidado a los habitantes y gracias a esta misma problemática se generaron las denominadas grupos de autodefensa. Es que no es más que pues, los mismos habitantes cansados de estas amenazas, de estos ataques, decidieron armarse y ellos mismos poner algún freno a esta situación. Sobre este tema vamos a platicar en este programa. Para ello nos acompañan el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Salvador Romero Valencia, el Partido de la Revolución Democrática, José Luis Esquivel Salpa. Por el Partido Verde Ecologista de México, el diputado Ernesto Núñez Aguilar. Por el Partido del Trabajo, Ricardo Cantú Garza, diputado. Por el Partido Nueva Alianza tenemos al diputado José Angelino Camal Mena. Y por el Partido del Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía Verdeja. Pues es un placer para nosotros que nos acompañen en este debate. Y pues iniciando con el tema, vamos directamente al grano y me gustaría saber, diputado, ¿por qué Michoacán? ¿Cómo empezó? ¿Cómo se empoderaron los grupos del crimen organizado en este estado? Lamentablemente, Michoacán es un estado que tiene un gran potencial, pero la falta de oportunidades de los habitantes generó un campo propicio para la gestación de grupos delictivos. Estrategias fallidas de gobiernos federales y estatales en la última decena terminaron por complicar el escenario en Michoacán, particularmente en la zona de Tierra Caliente, una zona de difícil acceso, no muy bien comunicada, y ahí se fueron generando estos grupos delictivos que le han generado un grave daño al Estado. Yo celebro y me congratulo de que hoy, por fin, el gobierno federal y el gobierno del Estado, en una adecuada coordinación, trabajo en equipo y cooperación, y en un marco de respeto a la autonomía y la soberanía del Estado de Michoacán, estén trabajando y están haciendo equipo para combatir al crimen organizado. El comisionado federal tiene por función no solamente atender el tema de la seguridad, sino el desarrollo integral del estado de Michoacán. Michoacán es un estado rico en recursos naturales, tiene más de 200 kilómetros de litorales, tiene bosque, tiene selva, tiene extraordinarias extensiones agrícolas, tiene riqueza mineral y tiene un gran potencial turístico. Lamentablemente, la falta de oportunidades, la falta de inversión, de empleos dignos y bien remunerados, ha orillado a algunos pobladores a ser reclutados por los cárteles del crimen organizado. Diputado Cantú, ¿cómo se diferencia lo sucedido en 2011 en Cherán, que hoy coincidentemente se encuentra en paz, con los grupos de autodefensa en Apatzingán? Por ejemplo, hacer lo que hizo la comunidad purépecha de Cherán es la solución para el Estado. Bueno, lo que hemos visto en este último año es que los grupos de autodefensa han sido efectivos, han avanzado más de lo que ha avanzado los grupos de seguridad estatales, municipales o federales. Yo creo que esto tiene que ver porque ha habido penetración del crimen organizado hacia los diferentes cuerpos policíacos y de seguridad en el país por el problema de la corrupción. Y en cambio los grupos de autodefensa, pues ellos están luchando por su seguridad, por su vida, por su patrimonio. Entonces ahí es más difícil que se dé la cooptación por parte del crimen organizado. Y el debate que se da sobre si están fuera de la ley o no, es que la ley no debe ser algo impuesto desde arriba,
Si es una necesidad ahorita de Michoacán y de México, que la gente se organice en su defensa de su vida y su patrimonio, la ley debe de ajustarse a esa necesidad. Así como en Guerrero se están legalizando a través de las policías comunitarias estos grupos de autodefensa, así en Michoacán también la ley debe de ajustarse a las necesidades del pueblo michoacano y no al revés, que el pueblo se ajuste a una ley que no responde a sus necesidades que la gente ahorita tiene. Gracias, diputado. Diputado José Luis Esquivel Salpa, nos gustaría saber, ¿estamos ante un escenario de Estado fallido? ¿Desde cuándo son los inicios de una guerrilla? Coincido en parte lo que decía el diputado Salvador, el olvido de los gobiernos, cada quien en su turno, la falta de inversión en Michoacán, pero yo creo que esto viene de mucho más atrás. Sin duda recordamos ahí el asunto de Camarena, el gobierno de Miguel de la Madrid. Hubo poco a poco, pues esto ha ido penetrando más en el Estado y ahora pues tenemos una situación muy complicada, ¿no? Yo creo que todos los intentos que se han hecho hasta el momento, pues no tenemos todavía resultados positivos en favor de la ciudadanía michoacana. Tuvimos la experiencia negativa, así lo concibo yo, del periodo pasado de gobierno federal, 6 años de lucha frontal contra la delincuencia organizada, que únicamente para mí que fue una estrategia incompleta, atacar armas, ejército, balas, pero sin inversión, sin generación de oportunidades para la sociedad, sin oportunidades para los jóvenes que quieren estudiar, sin nada de eso, pues la situación se complica. Y ahora tenemos, tal vez los últimos meses, los últimos años, la única puerta que vieron abierta a los jóvenes y la gente que no tenía empleo, pues fue esa, la delincuencia organizada. La situación es compleja. Ojalá que ahora, con este nuevo intento, a los michoacanos nos vaya bien, ahora sí, y no como lo decía el expresidente Felipe Calderón, que a Michoacán le iba a ir muy bien. Diputado Camal, ¿por qué atacar a los grupos de autodefensa o desarmar a los grupos de autodefensa en vez de atacar directamente a los grupos de delincuencia organizada? Se tiene que atacar más que a los grupos, los orígenes del problema. Ya lo han comentado compañeros diputados. México, y esto lo afirmo yo, México, Michoacán y todo el país, todos los mexicanos, merecemos un mejor destino. Es lamentable que estemos viviendo en una situación tan crítica como la que hoy se presenta en Michoacán. Los orígenes del problema son diversos, son varios factores. Las faltas de oportunidades, aun cuando Michoacán tiene un gran potencial para que se logre un nivel de vida más digno. La corrupción, el abandono, la impunidad han generado un estado de vida complicado en todos los aspectos, en lo social, económico, laboral, educativo. Entonces aquí lo que se tiene que hacer es buscar una solución integral, porque en todo caso, los grupos de autodefensa no son el problema, no es el origen del problema, es una reacción de la gente, del pueblo, en su propia defensa, por su propia integridad, por su propia vida. Entonces nosotros no vamos a estar de acuerdo, desde luego, en que se dé un estado de anarquía, pero sí que a la brevedad que se pueda lograr con la colaboración de la estrategia federal y estatal, cuidando los ámbitos de competencia de cada nivel, reponer el Estado de Derecho y exigir y cuidar que los grupos se desarmen también. Diputado Núñez, ¿dónde radica la importancia de desarmar estos grupos de autodefensa y cuáles son los peligros de que los movimientos continúen? Primero te saludo con mucho gusto, Isabel, y a todos los televidentes. Bueno, la importancia es porque se pueden convertir en grupos peligrosos. Hoy tienen una causa que, pues, por la desesperación, como muchos han mencionado aquí,
pero después también me empiezan a caer en actos que van al margen de la ley, y eso es lo que no se puede permitir. Por eso ha sido muy enfático el gobierno federal de que no se va a permitir el que nadie esté armado. No solamente es desarmar a las guardias comunitarias o a las autodefensas, sino también a los del crimen organizado, por supuesto. Desafortunadamente es una línea muy delgada y en la que no se puede detectar bien hasta el momento. Seguramente va avanzando la información del gobierno federal, pero por lo que comentan también estos grupos, ahora es gente que estaba antes en el crimen organizado y ahora se ponen otra camisa y se ostentan como guardias comunitarias o como autodefensas. Por eso no se puede permitir que estén armados, tenemos que desarmar completamente a todos y partir de esta estrategia que hoy me parece la más oportuna que ha habido en todos los intentos, como se mencionaba, porque es de manera integral. No solamente es combatir fuego con fuego, sino es con una estrategia de recomponer el tejido social, que es lo que estuvo olvidado durante muchos años y que esto es lo que permitió que avanzaran de manera exponencial el crimen organizado. Hoy esta estrategia del gobierno federal va acompañada de becas para jóvenes, como bien se mencionaba, va acompañada de proyectos productivos para que se puedan desarrollar esta zona, que además había sido productiva con estándares a nivel nacional en los primeros lugares, y es lo que tenemos que recomponer ahora otra vez. Es un tema de muchos años, de mucho tiempo, pero creo que ese es el camino correcto y ahorita de entrada, bueno, pues es el desarme para poder entrar en diálogo y poder entrar en armonía como se requiere y como nos surge a los michoacanos. Diputado Ricardo Mejía Verdeja, nos gustaría saber qué postura tiene su partido. Hace año y medio precisamente su partido se mostró en contra del desarme de estos grupos de autodefensa. ¿Aún sostienen esta opinión? ¿Por qué? ¿Cuál es el camino que deben de seguir? Bueno, primero que nada señalar que nosotros propusimos una reforma constitucional al artículo 2 y al artículo 21 constitucional para establecer las policías comunitarias con rango constitucional. Nos parece que es evidente que tanto los cuerpos estatales como los cuerpos municipales no solamente están rebasados para combatir el crimen, sino incluso han sido penetrados, infiltrados por la delincuencia, y hoy hay jefes de la policía que sirven a los cárteles del narcotráfico. Entonces, por esa razón han surgido estos mecanismos de autodefensa, y nosotros lo que planteamos es lo que pasa en Guerrero, que hay una ley que permite el establecimiento de las policías comunitarias. Es decir, hay que distinguir la policía comunitaria, que tiene un sustento legal, que tiene un grado de vigilancia dentro de las corporaciones policíacas, a los grupos de autodefensa. Pero aquí más que nada el problema es de origen. Tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto han usado, desafortunadamente para ese gran estado, a Michoacán como un laboratorio. El 11 de diciembre del 2006 Calderón pone en marcha el operativo conjunto Michoacán, y hoy Enrique Peña Nieto pues prácticamente hace una intervención a la soberanía de Michoacán. El nombrado coordinador pues es realmente un procónsul que llega con mando, que llega con autoridad, un poco a similitud de lo que pasaba en la antigua Roma, que llegaban con un ejército de ocupación para tomar el control, y pues prueba de ello es el nombramiento de varios funcionarios del Estado de México como encargados de la Procuración y Seguridad Pública en Michoacán. Nosotros creemos que esto debe combatirse de manera integral, y es un problema de origen que el modelo económico y social no está dando resultados en el país. Gracias, diputado. Y en este momento nos vamos a un corte comercial, pero no se retiren, que ya regresamos con más de este tema, Michoacán.